Bendecido, para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que nos sostiene, es tu amor el que me da fuerza, es tu amor el que me ayuda en mi caminar, es tu amor. Vamos a cantarlo otra vez, muchachos. Es tu Es tu amor, amor que me sostiene, sí, Señor, es tu amor, el que me es tu levanta, amor, Señor. el que me da paz, me da Gracias, Dios. seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Ese es el Dios que amamos, ese es el Dios al que seguimos, el Dios de amor, el hermoso Señor. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por llegar a esta casa. Te entregamos esta palabra que con cariño hemos recibido y hemos preparado para tu pueblo, Señor. Sé tu Espíritu Santo haciendo lo que tú sabes hacer, Dios mío, de acuerdo al corazón de cada uno de los que están aquí, Dios. Entrega, Señor, la palabra que ellos están esperando o las que los sorprende. Pero que esta palabra no vuelva vacía, sino que va y hace el efecto en cada corazón, como tú lo quieres, Señor, como tú lo has deseado. Un pueblo avivado, un pueblo que te adore, un pueblo que te ame, que caiga en lágrimas delante de tu presencia, Señor. Que seas tú su Dios de cada día, que seas tú, Señor, el único y suficiente Salvador, el único y suficiente Dios, el único que necesitamos. Tú, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este lugar donde tú has decidido habitar, Señor. Gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Tuya es la gloria y la honra. Prepara, Señor, cada corazón para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Bueno, iglesia, hoy nos toca hablar es el último domingo que vamos a hablar del fuego de Dios. Hemos estado toda este mes analizando todo este tema del fuego de Dios que tanto necesitamos. Y en el nombre de Jesús le pido al Señor que sea un día especial para mí, para ti, que el Señor hable a tu vida y que sea algo nazca diferente, algo se encienda en ti. Amén. Hoy les voy a hablar, o la palabra que preparé es la ley del holocausto. Vamos a analizar la ley del tabernáculo. ¿Por qué la ley del tabernáculo? Porque hablamos, el Señor, más o menos para ponerlo en contexto, Dios tomó a su pueblo que estaba en Egipto cautivo y lo trajo a libertad para prometiéndoles una tierra donde fluía leche y miel. En el camino el Señor los llenó de prodigios y milagros, abrió el mar,
les dio agua en el desierto, les dio de comer, los mantuvo 40 días. Dice la palabra tremendo que mientras estuvieron en el desierto, la ropa no se dañó ni sus zapatos se dañó, sino que el Señor les guardó y les proveyó de todo lo que ellos necesitaban. Y el Señor pensó o les llenó pues de todos estos prodigios y milagros, a pesar de que sabía de que el pueblo le iba a ser infiel. Y definitivamente así es el amor de Dios, que nos alcanza a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de que el Señor nos conoce, pero aún así nos ha amado. Amén. Por eso estamos aquí. Amén. Cada uno tiene su historia con Dios seguramente, cada uno tiene sus propias experiencias con Dios, y no nos queda más que reconocer que el amor de Dios es inmenso, ¿sí? Entonces el Señor diseñó una manera en la que le iban a adorar, ¿ok? A pesar de que eso ya no está vigente, porque pues afortunadamente y por la gracia de Dios vino Jesús a cambiar la historia, pero es bien importante revisar el pasado, revisar el Antiguo Testamento, porque cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se le está revelando el carácter de Dios, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que Él, sus sueños que tiene con nosotros, lo que detesta. Todo esto usted lo va descubriendo cuando va leyendo el Antiguo Testamento. Y además, particularmente en el Pentateuco, específicamente en Levíticos, que vamos a revisar Levíticos, cada cosa que se hacía allí era un símbolo de Jesús, era un símbolo de Cristo. Entonces, hay códigos que cuando usted lo está leyendo, quizás no lo entiende muy bien, pero cuando usted, sabe, ama la palabra, indaga, investiga, se da cuenta que en cada cosa que se hacía en el tabernáculo había una simbología que nos estaba llevando a Cristo. Además, el apóstol Pablo nos dice que nos revela, nos ayuda un poquito más a entender que el Señor le reveló todos estos modelos a Moisés, todos estos diseños, porque cuando nosotros vemos en Éxodo, cuando leemos en Éxodo, nos damos cuenta que el tabernáculo fue lleno de instrucciones o fue guiado por instrucciones precisas de cada material que se iba a tomar, cada medida de cada mesa, de cada lámpara, cada una de ellas tenía una medida perfecta, un material perfecto, cada una de las cosas que estaban allí. No solamente eso, sino que el Señor llamó a personas que previamente había preparado para que hicieran, como dice la palabra, esa obra magnífica en las cortinas. Aún los colores tienen un significado. Cuando nosotros leemos Levítico, nos damos cuenta, empieza Levítico enseñándonos acerca de la manera cómo iba el pueblo hebreo a ofrendar al Señor, ¿sí? Y el Señor les instruye a Moisés para entregar en el altar 5 ofrendas, ¿sí? Y en ese lugar se iban a quemar las víctimas, que era la manera en que para ese tiempo se le daba honor o sacrificio a los dioses. Y en aquella, así, y hay cosas terribles que se hacían en los sacrificios de sangre, donde en otros dioses se sacrificaban personas, niños, y se hacían cosas a diferentes dioses, pero en el caso de Moisés o de Jehová de los ejércitos, el Señor le hace un diseño específico. Vamos a pasearnos por ahí porque hay pequeños códigos que quisiera que ustedes entendieran hoy, o que puedo compartir con hoy, porque de verdad que esto es bastante, tiene bastantes códigos en cada una de las palabras, pero particularmente hoy quiero hablarte de la ley del holocausto o ofrendas quemadas. Cuando nosotros hablamos de las ofrendas quemadas,
o toda esta semana, todo este mes cuando estamos hablando de ofrendas o de fuego de Dios, mejor dicho, es posible que si yo te diga, si yo te pregunto a ti, ¿cómo está el fuego de Dios? ¿Qué sabes del fuego de Dios? Si ha estado el fuego de Dios, si te has acercado al fuego de Dios, es posible que tú me respondas, ¿verdad? ¿Cómo está el fuego en ti? Quizás tú me dices a mí que el fuego no lo has conocido, no sabes qué es eso. Nunca has entendido qué es eso del fuego de Dios, nunca has tenido un encuentro de esa manera como para llorar en adoración, como para llorar en medio de una palabra. No has tenido encuentro con eso. Esa puede ser una realidad. Hay gente muy honesta que me dice, pastora, yo no sé de qué están hablando, no logro conectar, no logro saber qué es eso de lo cual están hablando. Otra respuesta que quizás tú me puedes dar es que sí, hubo un momento en que fui tocado por el Espíritu Santo, el fuego de mí ardió, realmente yo lo único que quería era adorando a Dios, leyendo su palabra, orando, pero por alguna razón y por alguna historia particular eso se apagó. Y ahora no logro conectarme, eso se murió, no sé qué pasó, o quizás sí sabes, pero eso ya no es una realidad en mí. Otra respuesta que tú me puedes dar es que quizás sí, pastora, yo estoy orando, yo estoy en el fuego, yo estoy encendido en Dios, pero tus obras no están demostrando, no hay coherencia, porque cuando nosotros estamos en el fuego de Dios, nuestras acciones tienen que demostrar el hecho de que yo estoy verdaderamente pasando tiempo con Dios, ¿sí? Empieza a notarse en mi carácter, en mi manera de mirar, empieza a ser evidente en mi manera de hablar, en mi conversación, en el día a día. Entonces, puedes decirme que sí, yo estoy en el fuego de Dios, pero tus obras no me demuestran que eso es una realidad, lo cual es raro, es incoherente, quizás te estás engañando. Y la otra, o quizás Dios no ha terminado contigo, es posible, estás en proceso todavía. Y la otra respuesta que quizás tú me puedas dar es que sí, que en efecto estás viviendo en la plenitud del Espíritu, estás en el fuego del Espíritu, estoy ardiendo y es una cosa tremenda lo que yo estoy viviendo, el proceso que estoy viviendo con mi Dios, en cuyo caso, bueno, gloria a Dios, esa es la iglesia que el Señor quiere, una iglesia avivada, una iglesia que adora con fervor, que lo busca de día y de noche, amén. Esa es la iglesia que Dios quiere. Ok, en todo caso, vamos a ver, en el caso de que era lo que yo decía, Señor, ¿cómo hacemos con alguien que no ha conocido el Espíritu, que no logra conectarse, que está su fuego apagado? ¿Cómo hacemos, verdad? Para que eso vuelva a arder, para que esa iglesia, para poder tener una iglesia avivada es necesario que cada uno de nosotros esté verdaderamente ardiendo en el fuego del Espíritu, amén. Y no se trata, y yo cuando estaba reflexionando con esto, yo decía, bueno, quizás muchas veces la gente dice, no, es que mi pastora está apagada. A lo mejor mi pastora no está ardiendo en fuego, entonces imagínate, si yo no tengo fuego, ¿cómo van a tener fuego ellos? ¿Verdad? Pero no es verdad. Eso en mis reflexiones y mi lectura no es verdad. El fuego depende de ti. Diga, depende de mí. Depende de mi decisión. Depende de mi actitud. Y ya vamos a ver por qué. Entonces no hay excusa, porque el día que venga el Señor no te va a decir cómo era tu pastor, cómo era tu líder, cómo era el que te discipulaba. No, va a decir ¿qué tienes para mí? ¿Cuáles fueron tus obras? Y va a sacar un libro donde está todo anotado, amén. Entonces ahí no hay excusa. El fuego es una cosa que nosotros tenemos que anhelar. Hay que anhelarlo, porque si no lo anhelas, mire, ni que llore por ti, ni que te ponga manos, ni que venga el ministro más espiritual de la vida y te toque, eso se va a encender si en ti no hay un anhelo, si en ti no hay el deseo. Amén.
¿Y por qué se los digo? Hay una historia perfecta en Éxodo para demostrar esto. Y es que el Señor le dice a Moisés, mira, sube con Josué, que era su servidor, el único que estaba ahí fiel con él, y le dice, sube con los 70 ancianos que bueno, yo me voy a mostrar a ellos, y se muestra a ellos, y los 70 ancianos ven a Dios, dice allí literalmente que ven a Dios y vieron que en sus pies había como zafiro, como cristal en sus pies. O sea que ellos vieron a Dios, vieron dónde estaba parado. Además de eso, ellos dicen que vieron a Dios, vieron ese zafiro, ese mar de cristal que casi todos los que han tenido visiones del cielo han visto y en la Biblia, y ellos comieron con él. Una cosa tremenda. Mira el privilegio de que Dios se te presente y que comas con él. Y después de 40 días estaban adorando un becerro. Entonces, y Moisés ardiendo 40 días allá arriba en la montaña, y la gente estaba adorando un becerro. Entonces no depende de tu líder, no depende de tu pastor, depende de tu corazón. Amén. Ok, entonces vamos a Levítico. El Señor nos dice entonces a través del apóstol Pablo que Levítico, que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que veremos en el cielo. ¿Cuántos van a vencer? ¿Cuántos van a ir? Dice, si vencemos, vamos a ir a ver ese templo que está en los cielos, amén. Esa ciudad hermosa que describe Apocalipsis, ese mar de cristal, amén. Yo quiero ver ese mar de cristal, ¿sí? Ok, y el apóstol Pablo nos dice que apenas eso era una pequeña sombra de lo que vamos a ver allá. Todavía ni siquiera nuestra mente dice, cosa que ojo no vio, cosa que no ha ni siquiera subido a la imaginación del hombre. Esas son las que Él tiene preparado para nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, así es. Gracias, Señor. Fíjate como lo dice en Nueva Traducción Viviente, en Hebreos 10:1, dice que era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Así que ahorita que vamos a leer Levítico, eso es apenas una sombra de lo que vamos a ver y vivir cuando estemos a su lado. Amén. Por eso es que no hay que tener miedo a la muerte, porque el pasar a la otra vida nos lleva, si tu corazón está preparado, a unos lugares espectaculares. Así que la muerte no tiene sobre nosotros poder, y sabemos para dónde vamos. Amén. ¿Cuántos saben para dónde van? Ajá. Ok. Entonces vamos a hablar de los sacrificios y las ofrendas que fueron ordenadas por Dios y que están llenas de simbologías que nos revelan lo celestial. Primero, el protocolo del altar, las 5 ofrendas. Habían 5 ofrendas. No vamos a pararnos mucho en detalle, pero sí quiero mencionarles que el Señor, en el diseño que Él tiene, dice, mira, van a haber 5 ofrendas que tú me vas a traer. Una es la ofrenda del holocausto o la ofrenda quemada. De esa vamos a hablar hoy. También hay una ofrenda de cereales, que era la única que no tenía sacrificio de sangre, y era una ofrenda donde se agradecía por la provisión de Dios. Amén. La tercera era la paz, era la ofrenda de paz, que era una ofrenda de comunión, una ofrenda voluntaria que el pueblo daba para acercamiento y comunión con Dios. Y las últimas eran la de pecado y la de expiación, que era una venía con restitución, y la otra, bueno, solamente llevaba el animal. Ahora, todos esos sacrificios, cuando nosotros vemos esos sacrificios de sangre, que para nosotros son extraños, ¿verdad? Uno dice, eso nada más aquí lo hacen, no sé, los santeros, ¿verdad? Pero toda esa es la manera como se diseñó las ofrendas.
y tienen una simbología, que es la que yo quiero llevarte hoy, particularmente algunas cosas. Fíjate que cuando hacían el sacrificio, lo primero que pasaba era que había que buscar una víctima, un animal que fuese perfecto. O sea, no podías traer un animal con algún defecto. Tenía que ser un animal perfecto, ¿verdad? De la misma manera como Dios nos pide que nosotros seamos perfectos. Sé perfectos porque yo soy perfecto, dice el Señor. Entonces el Señor quería un animal que no tuviese ningún tipo de defecto. Asimismo, nosotros sabemos que eso era la imagen de Jesús, o la simbología que tenía ese animal, era Jesús, el cual fue a la cruz por nosotros y no se consiguió ningún pecado en él, a pesar de haber sido tentado en todas las cosas, mas no se consiguió ninguna falla en él. Él fue nuestra víctima de sacrificio, ¿verdad? Y fue a la cruz aún cuando nosotros lo merecíamos. Sí estamos claros con eso, ¿verdad? Bueno, cuando traía ese animal al altar, hay algo que a mí particularmente me llamaba la atención, y era lo primero que se hacía es que se le presentaba al sacerdote y la persona tenía que poner las manos sobre el animal. O sea, imagínense que esta es la cabeza del animal y le ponía sus manos, ¿sí? Cuando le ponía sus manos, estaba transfiriendo, el que estaba poniendo la ofrenda, estaba transfiriendo al animal, o eso era lo que significaba esa simbología, estaba transfiriendo su pecado, estaba transfiriendo su falla, estaba transfiriendo a él, estaba como que tú estás tomando mi lugar, ¿sí? De la misma manera pasó con nuestro Jesús, ¿verdad? Le pusieron una cruz y esa cruz de espina llevaba todo nuestro pecado sobre él. Llevaba toda la culpa sobre él, la que merecíamos nosotros. Eso era lo que significaba el transferir nuestra culpa a la víctima de sacrificio. Y lo que le estabas diciendo es, ahora tú, de alguna manera, tu víctima, eso soy yo el que vamos a sacrificar, ese es el que merecía la muerte, pero tú vas a morir por mí. Amén. Ok. Este animal, hay dos cosas aquí. El tema de que se trae el animal, ahí se degollaba y con esa sangre, que era la sangre de la purificación, se hacían unos ritos, que no vamos a entrar en los ritos porque depende de cada ofrenda, había un ritual específico, ¿verdad? Y obviamente con mucha simbología, porque esa es la sangre. Hoy día entendemos que es la sangre del Cordero derramado en la cruz por cada uno de nosotros, ¿sí? Amén. Entonces, ahí había eso, y luego que se sacaba la sangre, venía, digamos, el quemado de esa ofrenda, y eso tenía diferentes, dependiendo de la ofrenda, tenía diferentes formas. Pero como te estoy hablando solamente de la ley del holocausto, resulta que específicamente en ese caso se agarraban las piezas del animal y se colocaban sobre el altar de bronce que tenía fuego ardiendo allí, ¿sí? Se colocaba ese animal allí, las partes de ese animal allí, y se dejaba toda la noche. Es la única ofrenda que se dejaba toda la noche sobre el fuego. Y que nadie comía de eso, ni los sacerdotes ni la gente comía de eso, sino que eso era exclusivo para Dios. Eso era lo que significaba, una exclusividad para Dios. Entonces se colocaba sobre el altar y se dejaba quemar toda la noche. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que dejaran esto toda la noche? Bueno, ahí en el fuego toda la noche. Implica eso una purificación, pero nos denota un proceso de purificación, un proceso donde se está quemando esta carne y hora tras hora está sobre el fuego y está siendo convertido en ceniza. Al final, en la mañana, ¿qué había allí?
solo cenizas, todo se había quemado. Ahí se estaba quemando el pecado, ahí se estaba quemando el mal carácter, ahí se estaba quemando las inseguridades, ahí se estaba quemando la tristeza, la depresión, la soledad, ahí la miseria, ahí en ese altar se estaba quemando todo lo que nos impide, porque él estaba en el lugar de quien lo ofrendó, ¿verdad? Lo que nos impide que nuestra adoración salga limpia al Señor, ¿sí? Y requería entonces un proceso completo. También significa el hecho de que no era para más nadie, era una entrega total a Dios, una entrega exclusiva para Dios. Estaba escuchando un pastor hablando de esto y decía, eso es como usted tiene su cepillo de dientes. Su cepillo de dientes usted ni se le pasa por la cabeza que lo va a compartir con nadie, ¿verdad? Ese es su cepillo de dientes. Usted no quiere que nadie lo toque ni que ninguna boca entre a ninguna otra boca que no sea la suya. Así el Señor quiere que seamos nosotros con Él, exclusivos para Él. El Señor es radical, o estás conmigo o estás contra mí. O estás recogiendo conmigo o estás desparramando. El Señor no tiene medias tintas, más o menos, déjame ver. No, el Señor es radical. Y así quiere que sea nuestra entrega, total a Él, exclusiva a Él, como un cepillo de dientes, que usted no lo presta. Amén. Ajá. Entonces, dice, además dice Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, eso es la verdadera forma de adorarlo. No, hasta allí lo vamos a dejar. Entonces, se quemaba el animal completamente y después venía al día siguiente el sacerdote vestido con sus vestiduras de sacerdote hermosas que usted puede leer en Levítico, y viene y recoge la ceniza. ¿Por qué recoge la ceniza? Recoge la ceniza, en esa ceniza estaban todos los restos que habían salido de la víctima quemada, ¿verdad? En esa ceniza estaba, como habíamos dicho, todas las cosas que el Señor quería consumir, porque el Señor es fuego consumidor y el Señor consume de esa víctima pues todo lo malo, lo vuelve ceniza y hay que sacarlo de allí. Muchas veces, si nosotros no sacamos esas cenizas de nuestro altar, de nuestro fuego, de nuestra tabernáculo que tenemos con Dios, de nuestra relación con Dios, ¿qué pasa si no quemamos esa ceniza? Esta mañana estaba diciendo a los que son parrilleros, ¿cuántos parrilleros hay por aquí que les gusta el tema de las parrillas? Ay, chamo, no hay parrilleros. Ajá. ¿Qué pasa cuando yo hago una parrilla hoy? Me queda bien sabrosa, me invitan los parrilleros, ¿verdad? Y después mañana voy a hacer otra parrilla, pero no quito las cenizas. ¿Qué va a pasar? No, estos parrilleros no saben, eso es mentira. Si usted hace una parrilla hoy, puso bastante carbón allí, se volvió eso ceniza y usted al día siguiente quiere poner carbón nuevo allí, las cenizas van a ahogar, van a impedir que el oxígeno entre y eso no va a arder igual, no va a poder arder porque ahoga la ceniza y impide que el fuego arda en ese carbón. Además, se va a contaminar la carne y todo eso, va a ser un desorden de ceniza ahí cuando logre que por fin arda, ¿verdad? Además, mira lo interesante que es, todas las ofrendas que iban al altar iban con sal, con bastante sal, ¿oyó? ¿Por qué? Leía, pero ¿por qué? Además de que sabemos que la sal es preservación y todo esto, pero cuando tú le echas sal, no lo he probado, díganme los parrilleros, pero leí que cuando tú le echas sal al fuego, las llamas salen más amarillas. O sea, que cobra vida ese fuego. Así que cuando hagan
parrilla la próxima vez, échele bastante sal a ver si es verdad. Pero nosotros queremos que ese fuego esté ardiente, amarillo, hermoso. Amén. Ok. Entonces había que sacar esas cenizas y muchas veces, amados, nosotros dejamos esa ceniza en ese altar, dejamos ahí nuestro mal carácter, nuestra ira, nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestro pasado, nuestro pecado y no lo quitamos del altar. Por tanto, mi fuego es afectado por eso. Un corazón que está contaminado con falta de perdón no puede arder el fuego. Un corazón que todavía está en pecado no puede arder el fuego. Un corazón que todavía está juzgando a otro, que está amargado, no puede arder el fuego. Entonces, más llega un momento, amados, en que nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo siempre digo que al final es un tema de decisión, de cansarme. Me canso de estar así, me canso de esta situación, me canso de ser, no sé, cualquiera que sea esa característica que lo ha alejado de Dios, y lo saco de mi vida, lo determino sacar, recojo toda esa ceniza y las llevo porque el pasado no puede evitar que yo me acerque a mi Dios. Amén, que el sueño de Dios se cumpla en mí a causa de mi pasado, así que lo retiro de mi altar en el nombre de Jesús. Amén. Aplauda si quiere aplaudir. Ahora fíjate, vamos a detenernos un poquito en detalle a lo que es el holocausto específicamente. En la ley del holocausto, en la ley del holocausto, eso está en Levítico 6, la ley del holocausto se menciona, se explica en Levítico 1, pero en el 6 se dan unas instrucciones adicionales. Y dice, entonces en el versículo 8, entonces el Señor le dijo a Moisés, da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. Se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. Esa es la primera vez, diga 1. 10. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Eso es la que ya hablamos. Y luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonial puro. 12. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Segunda vez. ¿Sí? Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. ¿Quién le echará leña nueva? El sacerdote. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él, sobre el altar, lo que estábamos hablando. Y también quemará la grasa de la ofrenda de paz. Y 13. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. Nunca debe apagarse. ¿Cuántas veces lo dijo? 3 veces. Cuando Dios hace un énfasis de esta naturaleza en un mismo capítulo, 3 veces te está diciendo, no debes apagar el fuego, no dejes apagar el fuego, no dejes apagar el fuego. 3 veces. No es casualidad, porque el Señor no hace nada que no sea con propósito. Cuando Él te dice 3 veces, quiere decir que no es una sugerencia, que no es una exhortación, es una demanda de parte de Dios de que tú tienes que tener el fuego encendido. Si no lo has entendido, te lo dice la segunda y te lo remarca la tercera vez. Entonces es una obligación que tenemos nosotros como cristianos de buscar que ese fuego se encienda. Amén. Cuando hablamos de 3 veces, quiere decir, cuando usted lee en la Biblia y busca en la Biblia, ¿qué significa el número 3? Habla de, ¿cómo se llama?
plenitud, plenitud divina. Cuando usted busca los números 3, ahí esto es numerología de la Biblia, el número 3 es plenitud. O sea, en toda la plenitud de Dios, en todo lo que Él es, Dios, Hijo y Espíritu Santo, con toda esa autoridad te está diciendo, debes mantener el altar encendido. Amén. Amén. Ahora fíjate, vamos a Levítico 9. Levítico 9 es hermoso porque el Señor entre el 1 al 8, Él está explicando todo el tema de la metodología, de las ofrendas, de todo esto. Pero el día 9, mejor dicho, en el versículo 9, Él hace una exhortación, hace un anuncio. Dice, mira Moisés, dile al pueblo que vamos a hacer todas esas ofrendas que te enseñé, la ofrenda de paz, del holocausto, de la culpa, todas esas ofrendas de cereales, organiza todo eso para que el pueblo venga con todas esas ofrendas porque yo hoy voy a estar delante de ustedes. Imagínese usted que yo le diga, que hoy anunciemos, muchachos, toda iglesia, arréglense porque el domingo que viene el Señor viene en persona acá. ¿Ah? ¿Se imagina eso? Eso sería una gloria, ¿verdad? Pero es que Dios está aquí todo el tiempo, hermano. Él está aquí todo el tiempo. Los agarré, ¿verdad? Los pillé. Lo que pasa es que a veces no lo vemos, no lo sentimos o los damos por hecho. Y a veces irrespetamos la presencia del Señor. Dios nos libre. Ok. Pero a este pueblo el Señor le dice, arreglen todas estas ofrendas tal como yo les dije que yo vengo mañana. Entonces ese pueblo organizó todo eso, hizo todas esas ofrendas y eso es lo que quiero leer, lo dice en el 9:4, presenten todas las ofrendas al Señor porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Así que los israelitas presentaron todas esas cosas a la entrada del tabernáculo, tal como Moisés le había mandado. Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. Yo me imagino a ese pueblo, ¿verdad? Esa expectativa. ¡Wow! Dios viene hoy. Dios se presenta hoy. Y no era, ya ellos sabían lo que era la gloria de Dios, pero vamos a seguir adelante. Hicieron entonces todas las instrucciones, todo eso tal cual, perfecto como el Señor les había dicho, cada una de las cosas las llevan a cabo. Y en el 23, en el mismo capítulo 9 de Levítico y el 23 dice, luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Un fuego, mira cómo era ese fuego. Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Cuando dice que se apareció la gloria de Dios, cuando usted lee Éxodo, por ejemplo, dice que era una columna de fuego que estaba con ellos para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero cuando habla de la gloria, por eso cuando, por ejemplo, en los 40 días que estuvo Moisés allá, antes de esos 40 días, ellos vieron la gloria de Dios, por ejemplo, y dice que era un fuego abrasador y terrible. Cuando la montaña estaba ardiendo, dice que la montaña estaba llena de nube, como de la nube de Dios, pues, que habían como truenos, había, me imagino, así relámpagos, la gente tenía temor, el Señor le decía no se acerquen porque no van a morir si se acercan o tocan, cualquier bestia que toque el monte va a morir, porque la gloria de Dios estaba sobre esas montañas. Y esa gloria de Dios era tan aterradora que el pueblo ni se acercaba, tenía miedo, porque era una presencia allí, un fuego tremendo y abrasador. Ese fuego abrasador se les presenta ese día.
Y dice que, imagínense un torbellino de fuego gigantesco que está dando vuelta aquí como un tornado, esos que vemos en las películas, en la internet, ¿verdad? Pero de fuego. Y de repente sale una lengua de fuego, ¡guau! Y quemó la ofrenda que estaba en el tabernáculo. Toda la víctima quedó totalmente carbonizada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Porque no es la única vez que pasa en la Biblia. ¿Qué significa cuando va esa lengua de fuego es enviada al altar, verdad? Significa que el Señor aceptó tu ofrenda. Eso es lo que significa, que el Señor vio tu corazón, vio tu actitud, vio tu deseo, vio tu anhelo y consumió esa ofrenda. Quiere decir, la tomó para Él, significa que Él fue agradable a Él. Cuando usted lee Levítico y Éxodo, dice que es cosa santísima y que es una ofrenda agradable a Él. Dice, los adjetivos que toma el Señor para la ofrenda, dice que es olor fragante para el Señor. Es una ofrenda aceptada. Esa adoración, ese sacrificio de adoración fue aceptado por el Señor y por eso sale ese fuego que quema el altar y dice, fíjate lo que causa en el pueblo. Y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Quiere decir, gracias Señor, aceptaste mi ofrenda, me viste con agrado, me sonreíste a lo que estoy haciendo. Te gusta mi servicio, esa aceptación de parte de Dios y por eso trae obviamente alegría y un corazón de adoración, ¿verdad? Ahora fíjese, esto no es la única vez que pasa. Sucede también esto que sale ese fuego para abrazar, para quemar la ofrenda. Sucede también, es mencionado también en el caso del templo de Salomón. En 2 de Crónicas 7, Salomón hace una oración magnífica cuando construye su templo. Queda espectacular, hermoso. Cuando usted esté leyendo seguramente 2 de Crónicas va a ver el detalle con el que se hace el templo, las medidas, todo hermoso, aquellos ángeles que estaban allí representados. Y una vez que él termina el templo, que lo van a inaugurar, pues se organiza toda una adoración hermosa, se trae, pues todo el pueblo se reúne, empieza él a orar, levanta sus manos, hace una oración espectacular Salomón allí y dice posteriormente en el capítulo 6 es que él hace esa oración. En el capítulo 6 hace esa oración espectacular, que es una oración que usted puede decir, bueno, cuando tengamos el templo nuevo vamos a hacer la oración de Salomón, pero no es así. Usted tiene que hacerla en su casa. Salomón decía, yo quiero que cuando vengan aquí, todo el que venga, así sea el extranjero, todo el que venga con parafraseando porque es una oración muy larga que hace ahí Salomón, bellísima, pero entre otras cosas lo que decía era que todo el mundo que llegara al templo tuviese respuesta de lo que estaba pidiendo, que fuese oída su oración, aun cuando oraran bien hacia el templo, si estuviesen lejos y veían el templo. Y el Señor, al ver esa oración tan sentida, Salomón hace esa oración, se postra al piso, una cosa hermosa que pasa allí. Y en el capítulo 7 de 2 de Crónicas dice, la presencia era tan densa, porque llega y dice que termina Salomón la oración y entra la presencia del Señor al templo y era tan densa, aquí dice, la presencia era tan densa que los sacerdotes no podían ni entrar. El pueblo al ver el fuego no pudo más que postrarse y gritar, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. El fuego genera un reconocimiento público de la soberanía de Dios. Amén. Ahí pasa lo mismo. Si usted lee antes, va a ver que se consumió también el altar, llegó la nube de Dios,
al lugar, los sacerdotes salieron porque no podían ministrar adentro y ahí vieron cómo salió el fuego otra vez, quemó las ofrendas en aceptación y eso trae como respuesta que el pueblo empieza a adorar a Dios reconociendo que Él es bueno. Esto es Nueva Traducción Viviente, su gran amor perdura para siempre. Entonces hay una realidad en un corazón, en una vida que está ardiendo en fuego y es que eso se nota. Eso se va a notar, no solamente que tú vas a vivir una vida de comunión con Dios, una vida de poder, una vida de transformación, sino que los otros van a notar y a causa del fuego que está en ti, muchos van a alabar al Señor, a reconocer que Dios es bueno, que Dios es el único Dios, amén, el que merece la gloria, el que merece la alabanza a causa del fuego que está ardiendo en tu vida. ¿Sí? Amén. Ahora bien, no es el único lugar donde se enseña. También viene una lengua de fuego y consume el altar de Elías en la historia de Elías. ¿Cuántos conocen la historia de Elías? Que tuvo en el monte, ¿verdad? Vino el Señor para no sé, quizás dejar en evidencia que Él es Jehová. Vinieron los Baales, bueno, el fuego que descienda, pusieron 2 altares, el fuego que desciende, ese será el Dios. Y vinieron los Baales, ardió ese fuego, bailaron los Baales allí, eran 400 profetas de Baal, pusieron ese altar, brincaron, saltaron, bailaron, se cortaron, hicieron todas las invocaciones habidas por haber y no pasó nada. Después pasaron todo el día ahí, como a las 3 de la tarde, que era la hora pautada para el sacrificio del Señor, vino Elías y montó su altar, mandó abrir una zanja alrededor de la leña, de las piedras y la leña, mandó a que echaran mucha agua hasta el punto de que toda la leña se mojó y chorreó todavía la zanja, y después se para y hace una oración que en este caso es tan simple, esa oración que hace el profeta. Él le dice: Señor, ahora escúchame, porque es necesario que ellos sepan que tú eres Dios y que yo estoy haciendo todas estas cosas porque tú me mandaste. Así que dale play. Eso es lo que le dice Elías. ¿Y qué pasó? Vino un fuego ¡juá! Del cielo y consumió el altar. ¿Y qué pasó ahí? Y eso también quiero mostrárselo. Dice: los profetas de Baal gritaron y se cortaron, pero no hubo fuego. Bueno, en 18. Elías restauró el altar, usó el agua para mostrar que era humanamente imposible y lanzó una declaración de fe. Después que ellos hacen, ¿qué hizo el pueblo? Reconoció que Jehová es Dios, que los Baales no eran Dios, y ahí hacen un sacrificio de esos brujos que estaban ahí. Esto lo que nos trae como conclusión es que definitivamente varias cosas, ¿no? que quiero decirles. 1, 3 reflexiones que quiero dejarte de toda esta enseñanza. Número 1, el fuego ciertamente es un regalo de Dios, pero la leña tienes que colocarla tú. Es necesario que nosotros pongamos esa leña, que nosotros no permitamos, porque fíjese, cuando usted ve lo del altar de Levítico, el primer fuego, esa lengua de fuego que salió, hizo que ardiera ese holocausto por primera vez. Pero de ahí en adelante el Señor le dijo: no dejen que se apague. Ustedes todas las mañanas van a poner leña allí para que ese altar arda en fuego y no permitirán que eso se apague. Entonces el fuego vino de Dios, viene de Dios, no es algo que yo te puedo dar o que un hombre te puede dar. El fuego de Dios nace de un anhelo de tu corazón, de un deseo de tu corazón, de poder
experimentar, de poder caminar con Dios. Y a causa de ese anhelo viene el Señor y lo pone en ti. Pero es necesario que tú pongas leña a ese fuego todos los días para que no se apague. Amén. Ok. Entonces el fuego no se va a mantener solo, no se mantiene vivo. Por eso es que uno dice, no, que se alejó de la iglesia. Ay, se alejó de la iglesia, se va a apagar. Entonces uno se preocupa, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros estemos también recibiendo ánimo, palabra, espíritu aquí, que nos contagiemos unos a otros en la adoración, en la alabanza, en la oración, en el espíritu, amén. Que haya una proactividad, o como dicen ahora, una intencionalidad de buscar la presencia y el fuego de Dios, amén. Ok, el avivamiento, amados, no es un truco de magia. No es solo que yo te pongo las manos, ardes y listo, estamos listos. No, Dios es enfático, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esto implicaba turnos inclusive. Había que hacer turnos en el tabernáculo para que fuera 24/7, para los que trabajan por turno, ¿verdad? No solamente en el tabernáculo, también en el tabernáculo de David había adoración 24/7. Entonces había ahí todo el tiempo cánticos. En el tabernáculo de Moisés era pura oración, ritos y no sé qué más. Pero en el tabernáculo de David lo que había era cánticos, adoración, alabanza, profecía. Ese sí me gusta a mí, ese tabernáculo. Había más de 4,000 levitas y casi 300 cantores dirigidos por profetas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la constancia versus la emoción. Constancia versus emoción. La emoción es que tú escuchas aquí a Koinonía, no hay manera que no termines llorando con una de esas canciones. Si no has llorado con Koinonía, necesitas pedirte a tu pastor que te haga liberación, porque de verdad... Esta mañana tenía que predicar y no podía hablar, Dios mío, era una presencia hermosa aquí y definitivamente los cantores provocan la presencia de Dios, amén, porque en la adoración atrae la presencia de Dios, la adoración trae el fuego de Dios a tu vida, la adoración que tú, la entrega total en la adoración va a traer algo a tu vida, como decía esta mañana, ¿verdad? Algo va a suceder mientras adoro. Ahora, yo he visto iglesias, muchas iglesias, donde hay mucha administración, se pone manos, la gente llora, grita, se estremece, déjalo que se mueva, ¿verdad? Y se cae, uno dice, wow, la gloria de Dios está en ese lugar. Y no digo que no sea así, yo también he tenido ese tipo de cosas. Creo que el Señor, recuerdo un día que estaba el pastor Asdrúbal aquí precisamente predicando y yo era nueva creyente, nueva aquí, y él lanzó vino y empezó a lanzarnos vino así como un loco y nosotros ahí, de repente yo que era tan cerebral, el Señor me hizo esas cosas para reventarme mi lógica. Al rato yo estaba dando vuelta en el vino y toda mi ropa, me paré de ahí toda llena de vino, una broma loca, ¿verdad? Pero hay una característica cuando esas locuras vienen de parte del Espíritu y es que usted no se para jamás igual. Jamás se va a parar igual. Yo he visto donde hay mucha administración, donde hay mucho temblequeo, pero al final la gente se para ahí a vivir la misma vida que vivía antes, las mismas inseguridades, el mismo carácter. Eso no sirve así. Cuando yo soy tocado por el Espíritu, algo se va a transformar en mí, algo se va a cambiar. Amén. Usted puede decir, lo que pasa es que mi pastor está frío, entonces yo cómo voy a arder si mi pastor está frío. Eso no depende de mí, depende de ti. No depende de su pastor, no depende de su líder, depende de tu corazón, depende de tu anhelo, depende de tu actitud. No es exclusivo para nadie, no es exclusivo para nadie. Así tú todavía piense, porque no se ha quemado todavía eso, que yo soy muy chiquitico, que yo no merezco, que yo no sé qué más, para ti también es el fuego de Dios. Amén.
Ok. Y otra cosa que quiero decirte, que ya hemos hablado, es que la adoración, amados, atrae al fuego. La adoración atrae el fuego. Así que cuando esté, no solamente aquí, sino en tu casa, que hay una adoración, a veces la gente me dice, sí, pastora, yo me la paso todo el día. De hecho, yo tenía una compañera de trabajo que ponía la música cristiana todo el día. También conocí a alguien que en su negocio tenía enlace todo el día. Y yo estoy todo el tiempo conectada con mi Dios porque ahí está la televisión y yo estoy poniendo enlace todo el día o tengo música cristiana todo el día. Eso no funciona así, o yo. Eso no es así que porque yo tengo enlace, no funciona de esa manera. Cuando nosotros cantamos, yo puedo cantar, eso lo hablaba el otro día, yo puedo cantar, no sé, cualquier canción que me guste de amor y la empiezo a cantar, algunas canciones, no sé, ahora no se me viene ninguna, una canción de amor que no sea cristiana, ¿verdad? Y yo puedo sentir que tengo paz cuando oro, que tengo un bienestar cuando canto, que tengo un bienestar cuando canto, pero eso es orgánico, porque cuando usted está cantando, usted está fregando, usted está cantando, así sea, ¿cómo es que se llama? Los parejas que a mí me gusta, Cristian, dígame una canción romántica. Ajá. Y entonces usted empieza a cantarla y usted tiene bienestar, usted se siente bien cuando canta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está generando hormonas de placer que le traen, y está bien, eso no tiene nada de malo, está bien, mientras que no sea eso que no sé cómo se llama. Está bien que usted le cante una canción de amor a su esposito, romántica, ¿verdad? Y le dice que lo quiere y le baila, eso está bien. Y vamos a tener hormonas que nos hacen sentir bien, de felicidad, ¿verdad? En mi casa los chamos estos están locos, ellos cantan, usted viera ahí esos bailes que hacen ellos ahí. Y está bien bailar y cantar, ¿verdad? Pero cuando usted está en adoración es otra cosa. Diga, es otra cosa. Es otra cosa. Eso, no hay hombre, no hay mujer, no hay música, no hay nada que le dé esa paz, esa sensación que te da cuando tú estás adorando en espíritu y en verdad. Amén. Ahora ya para terminar, yo les voy a dar unas características de una persona que vive en la presencia de Dios, que vive en el fuego de Dios. Y yo quiero que se tome usted todas estas afirmaciones que yo le voy a dar y que usted se revise, que usted diga, eso lo tengo, pero honestamente, usted mismo, no es que me va a decir, no, usted mismo aquí delante de Dios. Mira, una persona que está en el fuego de Dios es alguien que es intolerante al pecado. Intolerante, esa es la primera característica que yo veo. Es una persona intolerante al pecado. O sea, no quiere contaminarse, no se aleja del pecado. Es como cuando el Espíritu Santo llega a ti, es como que antes me gustaba ver esto, pero ahora no me gusta verlo. Antes me gustaban las fiestas así, pero ahora yo no quiero estar allí. Es como un rechazo a la vida que llevaba. Es raro, pues, es una cosa que la gente dice, pero ¿qué le pasó a esta hora? Que tan bonchona que era o tomaba o lo que sea, y ahora no le interesa eso. Eso lo hace el Espíritu. De repente ya no te interesa lo que antes te interesaba y lo único que quieres hacer, como decía el salmista, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en su templo santo, parafraseando, ¿verdad? ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de su rostro y para inquirir en su templo santo, para mirar a Dios. Cuando tú estás en adoración profunda, es como que si lo tuvieses ahí enfrente. Es que tú sabes que aunque no lo ves, sus ojos te están mirando.
ahí está Él acompañándote. Es como un abrazo que el Señor te da cuando estoy en adoración profunda. Es una compañía, es un donde todo se va, donde se va el miedo, donde se va la tristeza, donde se va el hambre, donde se va todo, porque Él está allí. ¿Sí o no? Amén. Entonces una persona que la primera característica es que es intolerante al pecado. No quiero hacer nada que me aleje, que me quite eso, esa comunión. Eso es como cuando usted tiene un novio, ¿verdad? Una novia. Usted no quiere hacer nada que la moleste. Yo no quiero hacer nada que moleste a mi esposito. Y han pasado ya 38 años. Yo no quiero hacer nada que lo moleste. Yo quiero que él esté feliz, porque si él está feliz, yo estoy feliz. Si él está tranquilo, si él está feliz, está cariñoso. Y yo quiero que esté cariñoso, ¿verdad? Entonces yo no voy a hacer nada que lo enfade. Por eso es que yo digo, bueno, las parejas, cónchale, 20 años diciéndote que no dejes tirado eso ahí, que tu esposa se pone brava, que no sé qué más. Y ya tú sabes todo lo que la molesta, porque lo hace. O lo molesta a él porque lo hace. Si yo quiero que él esté contento, que yo esté contenta, porque su felicidad es la mía y viceversa. Así es con Dios. Yo no quiero hacer nada que lo moleste, que lo aleje de mí, que me quite esas ganas de estar al lado de Él y contemplar la hermosura de su rostro. Amén. Una persona que está ardiendo en fuego, en Él la comunión es evidente. Se le va a notar. Usted puede decirme que usted ora 24/7, que usted lee la Biblia 24/7. Usted puede decirme eso, pero si usted está en el Espíritu, uno lo va a notar. ¿Y por qué lo vas a notar, amado? Porque uno tiene una cosa que se llama discernimiento, que viene del Espíritu, es un don, que el Espíritu Santo que está en ti lo trae dentro de muchas cosas que nos da. Cuando usted tiene discernimiento de espíritu, usted siente, usted yo recuerdo, amados, que había un hombre que estaba en pecado. Yo no sabía de su vida ni absolutamente nada, pero cada vez que el hombre hablaba, a mí me daban como ganas de vomitar. Pero una cosa así, porque estaba aquí, por cierto, en el altar. En una época pasada, gracias a Dios. Entonces, cada vez que el hombre hablaba y yo recuerdo que yo le decía a mi esposo, yo no voy este domingo porque va a estar fulano y yo no soporto. Y entonces mi líder, para ese entonces, me regañaba. Me decía, ¿cómo va a ser? Que no sé qué más, que esto y lo otro. Hay algo malo ahí, es una seguridad, es una cosa que tú, como dice uno, no te lo reveló ni carne ni sangre. Bueno, imagínense la cosa tan tremenda, porque todo lo oculto va a ser revelado. Que un día el hombre me manda por error una imagen de pornografía. Y el hombre pasó ahí la cosa como, no sé, como 2 minutos. Yo la veo y yo digo, ¿qué es esto? Y inmediatamente el hombre la borra. Y me dice, pastora, discúlpeme, que lo que pasa, que yo, que sí, que nada. Olvídalo, eso era para mí mi confirmación de que la cosa era cierta. Y posteriormente pues se descubrió, porque todo es revelado. Hay un ojo que ve, un oído que escucha y hay otro que está anotando, una mano que está anotando. Eso me lo dijeron una vez y nunca más se me olvidó. En los secretos de tu vida, ahí está el Señor. Y Él sabe, y más temprano que tarde va a ser todo revelado. Entonces hay un discernimiento. Ahora, asimismo, como sucede cuando una persona está mal o está fría o está, que tú lo notas por sus actitudes también, por la manera como responde, pero asimismo cuando tú estás realmente en el fuego del Espíritu, tú puedes agarrar. Mira, yo recuerdo por ejemplo, una vez que yo llegué acá y le dije a alguien de protocolo, hola, ¿cómo estás, mi amor? Y la persona, ¡guau!, como mantequilla se me derritió en las manos. Y yo dije, venía de un ayuno. Y el Señor se revela, eso es algo. Una vez le toqué la mano a un hombre y que no conocía, me lo estaban presentando y dije, ¡wow!, lo que está sobre ti es tremendo. Eso se va a notar.
tu conversación, la manera como miras, la manera como abrazas, la sonrisa que hay en tu rostro. Se va a notar si tú estás pasando tiempo con Dios o no. Así que un hombre que está caminando con Dios, pasando tiempo con Dios, es evidente en su comportamiento, en todo lo que él es. Una persona que está en el fuego de Dios es una persona transparente. No tiene nada que ocultar, no vive tras máscaras religiosas o rituales vacíos. Hay una honestidad en esa persona, hay algo que tú reconoces en esa persona y es que no tiene nada que ocultar porque su vida es al lado del Señor. Amén. Una persona que está en el fuego del Espíritu es una persona que está en continua transformación. Es en continua transformación. Porque ciertamente, así como esa víctima pasaba 12 horas ahí, mucho más, ardiendo y quemándose, todas las transformaciones tienen un tiempo, ¿verdad? Algunas son más rápidas, son instantáneas, algunas son un poquito más lentas, pero ciertamente tú vas viendo cambios en esa persona, una evolución, una transformación. Hay algo que el Espíritu va haciendo en nosotros, que ya yo no soy igual que ayer y mañana no voy a ser igual que hoy, porque ese Espíritu está en mí y ese Espíritu es un Espíritu de poder transformador. Si yo lo estoy buscando, Él va a arder en mí. Si yo lo estoy invocando, Él se va a hacer presente. Amén. Y la última característica que yo anoté es: una persona que está en el fuego del Espíritu va a impactar a los demás. Mira lo que yo escribí aquí: su presencia quema la apatía, motiva a otros al cambio y genera reacciones en los demás. No pasa desapercibida, no por su soberbia, sino por la intensidad de su convicción. Es una cosa que la gente dice que no conoce a Dios, dice que hay en ti, tú eres distinto, tú eres diferente, hay algo, alguien me estaba dando testimonio, no voy a decir el nombre para no avergonzarlo, pero alguien me decía, una persona muy seria que en el trabajo, en una reunión importante, esa persona cada vez que yo le he visto es seria, callada, muy tímido él, muy serio, y de repente me dice, qué simpático es esta persona, qué gracia tiene él, me decía, y yo decía, ¿qué tiene él? O sea, un piropo de esa naturaleza viniendo de una persona tan callada y tan tímida, ¿verdad? Tan seria. Uy, esta persona es tan hermosa, tan simpática, tan ecuánime, no sé, me dio varias cosas allí. Y yo decía, es la gracia del Señor que está sobre él. Es esa simpatía que está en un cristiano que el Señor, la presencia de Dios lo ha hermoseado. Por eso es que cuando una persona está en el fuego de Dios se le nota, es más hermoso, es más sonriente, es más seguro. Amén. Ponte de pie, amado. Vamos a orar. El Señor está aquí. Si el Señor está aquí, aquí hay libertad. Amén. Si el Señor está aquí, el Señor rompe cadenas. Cadenas de opresión, cadenas de tristeza. Vamos a alabar al Señor mientras el Señor hace su obra. Amén. Vamos a adorarle porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia por todas las generaciones. Amén. Hoy queremos, Señor, en esta adoración que vamos a levantar a ti, queremos, Señor, que tú toques cada uno de los corazones que están aquí. Aún el corazón que ha sido resistente, el corazón que ha sido fuerte, que ha cerrado, Señor, a pesar de tu presencia. Aquel corazón que no te ha sentido, que no te ha escuchado. Cierre sus ojos